Hola, ok, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto, Ariel. Bueno, estoy acá con un sinnúmero de problemas tecnológicos que no logro solucionar. Estoy desde el teléfono con la red 4G. La idea era poder pasar algunas diapos como para no hacer de esta charla algo tan monologar. No sé si es una palabra que existe, pero bueno, Perdón, creo que Ariel, ¿querés pasármela a mí la presentación y yo la voy pasando? dale, dale, porque estoy desde el teléfono. A ver, Pasámela por WhatsApp y yo la pasen proyecto desde por acá. WhatsApp. Perfecto. Gracias, Nico, por ayudar a este señor Maduro ya. Sos abogado, no Eh, sos perfecto. Es abogado. Nos han enseñado a decir muchas cosas, pero no a hacer cosas concretas. A ver si lo tenemos acá. Un segundín, por favor. Tampoco veo quiénes están, estoy medio como perdido, porque acá está. Un segundín, ¿eh? Va. Recording in progress. Bueno, bueno. Ahí te veo conectado desde otro lugar, Ariel. Sí, creo que sea. Bueno, ahora creo que sí. ¿Me escuchan? ¿Me ven ahora sí? Sí, perfecto. Seguramente hay un eco ahí. Bueno, ahora sí veo quiénes están. Bueno, muchas gracias por sumarse un viernes a la tarde a estas charlas. Gracias, Nico, por el espacio, a la Escuela del Sudeste, con Hugo, ahí lo veo conectado, no sé si será Hugo o quién estará, pero bueno, un placer poder estar en este espacio. Y ahí está Huguito, mirá qué grande. Bueno, a ver, la propuesta de Nico me la hizo un tiempo, unas semanas atrás. El, La idea es poder pensar esto de la gestión del ambiente, ¿no? Del derecho, la gestión, el ambiente, todas estas palabras que son parte del título de la charla. Es un título que lo pensamos con Nico, ¿sí? Es una obra, el título es más de Nico que mío. Nico es una persona que se ha acercado al derecho ambiental por la fuerza, como quizás la mayoría de las personas que están acá, que saben que el derecho puede llegar a servir como para, no sé, traccionar algo de las políticas. Así que la idea es poder darle unas, no sé si alguien ya me ha escuchado, les pido disculpas, pero no sé hasta dónde siempre ir para atrás o precisar a la hora de tratar de comprender qué es esto del derecho ambiental, para qué sirve, por qué es nuevo, por qué se está hablando tanto de esto, cómo vale esto en el contexto actual, ¿no? Como decía Nico, en este contexto político de esta nueva administración del Ejecutivo, cómo va a impactar esto en las políticas ambientales. Bueno, son grandes incógnitas, tenemos muchas proclamas en las que parecería que el derecho ambiental está cayendo en un gran retroceso, ¿sí? En donde parece que el ambiente es un objeto más de mercantilización, en donde se está hablando de privatizar el mar, se está hablando de la posibilidad de contaminar ríos. Bueno, todo esto parecía años atrás, al menos en la teoría, un delirio, y sin embargo hoy está pasando. En la teoría también. En la práctica lo que sucede es lo que vemos todo el día, ¿no? Degradación ambiental, ¿sí? Ruptura del equilibrio de los sistemas ambientales, la economía pasando por sobre las demás dimensiones que conforman el desarrollo sostenible. Entonces, a ver, por un lado tenemos las teorías, tenemos los discursos, y por otro tenemos la realidad. Y la realidad estas, lo que hace es que se lleva puesto esto que estamos intentando proteger, que es el ambiente que nos rodea. A ver, Nico, yo no sé si podés compartir.
igual me gustaría, a ver, yo traje una presentación que por ahí es un poco como plomo. eh, la idea era apoyarnos en esa presentación, pero que esto sea un diálogo donde ustedes me vayan comentando y me vayan preguntando cosas y yo intentando responderles, ¿sí? Así que ya les digo, vamos a pasar unas diapos, pero interrumpan, pregunten, díganme, mirá, Ariel, eso es una novedad, sigamos más adelante. Nico me había propuesto hablar del Acuerdo de Escazú, que digamos que es un gran y potente instrumento jurídico para la gestión del ambiente, un acuerdo jurídico que nos va a dar determinados derechos, pero bueno, me parecía que para no caer a hablar técnicamente del Acuerdo de Escazú, bien de abogado, sería bueno situarnos, ¿no? Estar como una especie del estado del arte en materia jurídica para saber o para entender por qué es tan importante el Acuerdo de Escazú o qué novedad nos viene a traer el Acuerdo de Escazú en materia de derechos ambientales. Voy a intentar compartir, ahí creo que debería poder, se estaría viendo, ¿no? Se ve perfecto. Muy bien, gracias. A ver si puedo compartir. Bueno, fantástico. Bueno, a ver, eh, es interesante la palabra gestión, ¿no? Me estoy quedando sin luz, en cualquier momento me paro y doy un poquito de electricidad. Eh, por qué es importante la palabra gestión? Había un viejo profesor del derecho ambiental que nos explicaba qué era esto de la gestión, ¿no? La gestión, en definitiva, tiene que ver en cómo vamos a manejar el ambiente. El ambiente entendido como todo aquello que rodea la subjetividad humana, ¿no? Si ponemos a la humanidad o al hombre y a la mujer en el centro del universo, en el centro de nuestro mundo, digamos que sería todo lo que rodea a esa subjetividad, a ese sujeto, ¿no? Entonces, la gestión del ambiente tenía que ver cómo íbamos a manejar, cómo íbamos a tramitar, si quieren, las palabras que se les ocurran, eso que nos rodeaba, ¿no? Entonces decía este profesor Raúl Brañez que decía, bueno, primero hay que definir los objetivos de política ambiental, ¿sí? Después, una vez que definimos los objetivos de la política ambiental, es decir, qué vamos a hacer, por ejemplo, con la flora, con la fauna, ¿sí? Con el agua, con el aire, con el suelo, o con las interrelaciones entre todos estos, una vez que definimos qué vamos a hacer con eso, podemos pensar en determinado tipo de instrumentos y determinadas herramientas para alcanzar esos objetivos de política. Bueno, y ahí ubicaba el derecho este hombre, ¿sí? Digamos, en una llave francesa, en una pico del oro, en una llave de boca, en un martillo, en un serrucho, un instrumento para. El derecho es un instrumento para. A veces los abogados caemos en la locura propio de toda la profesión y todo oficio, de pensar que todo pasa por nuestra historia, ¿no? Esto de pensar la ley por la ley misma, el derecho por el derecho mismo, y en realidad no es así. El derecho está pensado como un instrumento para alcanzar objetivos. En el caso que los convoca, objetivos de política ambiental. Lo que pasa es que una vez que tengamos definidos los objetivos y tengamos herramientas, después hay que ponerlo a trabajar. Es decir, esa pico del oro, esa llave francesa, va a haber que saber usarla para ajustar determinada tuerca y alguien va a tener que ajustar esa tuerca. Esta cuestión que parece una obviedad, a mí me encanta plantearla porque a veces cuando uno habla del derecho ambiental se le critica al derecho ambiental de que parecería que no existe o parecería que es pura teorización. Y en realidad, sí, en realidad son herramientas para concretar objetivos de política, hay que saber usarlas y hay que tener voluntad de usarlas. Nuestro país tiene tiene un tablero lleno de herramientas. El tema es que la estamos usando muy poco, ¿sí? Así que, un segundito que voy a prender la luz porque ni yo ya me veo, un segundín, ¿eh? Ahí va un poco mejor. A mí me gusta empezar estas charlitas así, entendiendo esto, ¿no? Por un lado, que ese es el ambiente, ¿no? El ambiente, al menos el inmediato que tenemos, es el globo terráqueo, esa esferita, esa pelotita. Y en esa pelotita, en esta fotito que vemos de la pelotita, vemos una cuestión que es bastante interesante si le hacemos foco, ¿no? Fíjense que esa esfera, que es la Tierra, está rodeada, se llega a ver el puntero, la flechita, está rodeado por
muy finita capa gaseosa, que es la atmósfera. Hoy, como humanidad, enfrentamos nuestro mayor desafío civilizatorio, que es esto de que estamos, en función del avance tecnológico, concretamente las emisiones de gases de efecto invernadero, hemos logrado romper el equilibrio de esa atmósfera, ¿no? Esto que llamamos el cambio climático. Hoy estamos con este gran desafío que es ver cómo podemos hacer para que ese sistema climático no se termine de desajustar al punto de que sucumbamos como especie, sino también cómo hacer para mitigar los efectos, para adaptarnos a los efectos que van a ser innegables. Este es quizás el desafío más grande que tiene el derecho ambiental y la humanidad, sumado a otros tantos más, como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y demás, pero digamos que parecería que hay un objetivo, que es esto de la sostenibilidad, esto de pensarnos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Esto de pensar en las generaciones futuras, no solamente en las necesidades de los que tenemos actualmente, pero bueno, el derecho en esa lógica, ¿sí? De no morirnos, de no sucumbir como especie, el derecho va a aportar herramientas. Por eso ahí el cartelito que tenemos a la derecha, perdón, de la presentación, dice que el derecho ambiental es una disciplina funcional, ¿sí? Que tiene determinados objetivos, que se vale de determinados principios y cuenta para ello con determinadas herramientas. Un poco lo que vamos a ver en la charla, ¿no? Estas tres palabritas que están ahí perdidas, vamos a intentar desmenuzarlas para comprender qué es el derecho ambiental. El derecho ambiental tuvo su origen en determinadas preocupaciones que se fueron dando en el seno de las naciones, del encuentro de naciones, en el derecho internacional. Es un derecho que, si bien aparecen determinadas normas a nivel local que hablaban de las cuestiones ambientales o empezaban a poner foco en la preocupación que estaba generando esto de que nos estábamos consumiendo los recursos naturales que teníamos en la Tierra, ¿no? Ya se empezaba, cada medida que después de las grandes guerras del siglo XX, se empezó a prestar mucha atención en esto de que estábamos utilizando más planetas de los que teníamos, ¿no? Esto de que estábamos colapsando determinados sistemas ambientales. Bueno, se empezó a pensar en esto en determinadas cumbres, ¿sí? Determinadas cumbres ambientales o determinados encuentros de personas, de estados, que empezaban a decir, vamos a tener que parar la mano, vamos a tener que parar la moto de alguna forma, porque así esto no va a continuar. Eh, Te lo estoy comentando así bastante coloquialmente como para que sea algo menos un viernes en la tarde, ¿no? Pero digamos que la primera gran cumbre de derecho ambiental que se gestó en la comunidad internacional fue la cumbre de Estocolmo, ¿no? Aquel encuentro de 1972, hace un montón de años, en donde ya se empezaba a prestar esta especial preocupación, donde se empezó a fijar determinados objetivos de política ambiental, en donde se empezaron a pensar determinados principios del derecho ambiental, muchos de ellos hoy vigentes, donde se pensaba a pensar cómo hacer para cumplir con sus objetivos. Bueno, un poco esta lógica con la cual comencé la charla, ¿no? Y después cada 10 años se fueron dando otro tipo de encuentros, algunos de mayor y otros de menor éxito. Digamos, estuvo el encuentro en Nairobi, el 82. En el medio sucedió algo interesante, que era esto de intentar explicar cómo cortábamos con el desarrollo, siendo que había países en desarrollo. Es un gran tema del derecho ambiental porque siempre se criticó en sus comienzos que esta preocupación del ambiente es una preocupación que se la pueden dar los países ricos, los países desarrollados, y que no nos la podemos permitir nosotros que estamos en desarrollo, ¿no? Porque tenemos que dar calidad de vida a la gente, tenemos que darle acceso a esas cosas que la gente hoy no tiene y que en otros países la gente sí las tiene. Entonces, nada, ¿vale? Nos valemos de recursos naturales para prácticamente todo. Esta charla está sostenida en recursos naturales. Entonces, la gran pregunta que había por entonces es, bueno, ¿y cómo hacemos, no? Porque yo tengo derecho a desarrollarme tanto como vos ya te desarrollaste, ¿no? Imagínense Honduras discutiendo esto con Noruega, ¿no? Pongamos un ejemplo. ¿Sabes? Entonces, en ese contexto, post-1982, se empezó a hablar de lo que hoy conocemos como el desarrollo sostenible, ¿sí? Ahí van a ver por acá, no sé si lo llegan a ver con el puntero, van a ver lo que se llama el informe Brundtland,
que es como es un discurso, en definitiva es un discurso, una teorización de cómo podemos pensar el desarrollo en consonancia con esto que les contaba, ¿no? Que nos podamos desarrollar, pero que no destruyamos lo poco de naturaleza que nos queda. Entonces, cuando se escucha hoy hablar del desarrollo sostenible, tiene origen en esto, ¿no? En este informe Brundtland, que se le encomendó a una señora que se llamaba Brundtland, ¿no? Pero bueno, ese desarrollo sostenible, no sé si lo ¿saben ustedes lo que es el desarrollo sostenible? ¿Alguno me lo puede contar? Hola, buenas tardes. Valeria de Olavarri habla. Hola, El desarrollo sostenible se basa en tres principios, que es que haya impacto siempre a nivel positivo, en lo económico, en lo sociocultural y en lo medioambiental. La idea es que los aspectos positivos no sean solo en una pata, que generalmente son la económica, sino que estén en todas las patas, o sea, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. perfecto, perfecto. Valeria, ¿no? Sí, sí, Valeria. Perfecto, lo dijiste con una exactitud muy precisa. Ahora, es lo que dijiste vos, ¿no? Que lo parecería que a la hora de tomar decisiones, esa variable, a ver, está bueno a veces graficar las cosas, ¿no? Y se lo suele graficar con tres círculos, ¿no? El económico, o sea, la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social, ¿no? Entonces, si montamos los tres círculos, ¿no? Nos daría que el punto de intersección común sería el desarrollo sostenible. Es decir, para pensar cualquier tipo de desarrollo hay que analizar la variable económica, pero también la ambiental y también la social. El punto de equilibrio puro es ese centro en donde confluyen o donde se concentran los tres círculos. Como bien nos dice Valeria, lo que pasa es que no tomamos las decisiones de esa forma. Tenemos una gran dimensión ambiental, perdón, económica, y dos pequeñas dimensiones que son las ambientales y las sociales. Entonces, un profe una vez, muy graciosamente, yo no lo tengo acá el dibujo, pero decía que era el desarrollo con cabeza de Mickey, ¿no? Porque parecía un Mickey, esa gran cabeza con dos orejitas arriba. Pero bueno, lo cierto es que más allá de esto, estas cumbres se siguieron, sucedieron, avanzaron, y se llegó a lo que fue la gran cumbre ambiental, que fue la cumbre de la Tierra, del Río, el año 1992, que fue, digamos, que el mayor acuerdo o el mayor consenso entre los países en lo que es la definición de políticas ambientales. De ese tiempo para acá, poco ha pasado con tanta trascendencia, pero digamos que es lo que nos toca analizar hoy, ¿no? ¿Qué pasó o qué vino después de eso? Porque también hay una variable a tener en cuenta en todo esto, ¿no? La cuestión ambiental está perfecta. Ahora, ¿cuál es el vínculo de la variable ambiental con los derechos humanos? ¿No? Entonces, ese es el desafío que tenemos hoy en materia jurídica y en materia de acuerdos internacionales. Pero bueno, no me voy a quedar demasiado acá, vamos a pasar esto, ¿no? Ya pasaron, esto fue el 2022, en junio de 2022, se hablaba de Estocolmo más 50, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? La primera gran cumbre de la Tierra fue en 1972. Bueno, pasaron 50 años, gente. Este año vamos a cumplir 52. Hace un montón que pasó esto. Seguimos hablando de estos conceptos de una sola Tierra, de una sola salud, pero digamos que parecería que más allá de los discursos, nuestras políticas van hacia, como especie, van encaminadas hacia otro lugar, ¿sí? Así que, más allá de las manifestaciones, de las evidencias científicas respecto de la desertificación, de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación, de la ruptura del sistema climático, seguimos con políticas que van a contrapelo de aquello que garantizaría, no me sale la palabra, nuestra subsistencia en la Tierra, ¿no? Entonces, parecería que es raro, ¿no? Pero bueno, acá estamos, tratando de comprender cómo nos puede, o para qué nos puede servir el derecho ambiental en esto a nosotros como ciudadanos, ¿no? Estas son algunas nociones que me vinieron hace unos años a mí, cuando me especialicé en este tema, que tiene que ver con esto del derecho ambiental, que en realidad lo que viene a plantear es un nuevo paradigma, ¿no? Es como un nuevo de dónde pararse para entender la cosa, ¿no? Y
y dice que el derecho ambiental lo que viene a reconocer es a la naturaleza como un bien común, es una cuestión, es algo que nos pertenece a todos, ¿sí? Que es escaso y que está en peligro. Y miren esta parte que es interesante, y está dispuesto a limitar derechos individuales. Acá aparece esta noción de lo colectivo, ¿sí? Interrúmpame si hay algo que es muy enroscado, ¿no? Pero parecería, nosotros nacimos o nos educamos, al menos quienes estudiamos derecho, en una dimensión de la individualidad, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho derechos individuales. Con eso nació el Estado de Derecho, allá por 1800, ¿no? Entonces, yo me eduqué en la Facultad de Derecho desde los conflictos individuales. Juan contra Pedro, Marta contra Jorge, qué sé yo. Personas con personas. Ahora, parecería acá que hay derechos que, que no son míos. En realidad son míos, pero son derechos colectivos, derechos que nos pertenecen a todos, que no están en cabeza de una persona, sino no de todas las personas a la vez. De eso viene el derecho ambiental. Entonces dice, y fíjense cómo acá aparecen los problemas, ¿no? Eh, y dice un bien colectivo que genera derechos de deberes, así como límites y nuevos derechos fundamentales. Parecería que este derecho colectivo a un ambiente de determinadas características es un derecho colectivo que va a colisionar con derechos individuales. ¿Cuál creen ustedes que es el principal derecho individual que va a colisionar o que va a chocar o que va a conspirar contra ese derecho colectivo a vivir un ambiente sano y equilibrado? ¿Qué derecho individual se recibe la primera trompada de este nuevo paradigma? La propiedad privada. Perfecto, Fernando. Perfecto. Nosotros, cuando estudiamos el derecho de propiedad, nos decían que era perpetuo, absoluto y exclusivo. Bien, de los franceses del siglo XIX, ¿sí? Yo agarrar esto es mío, yo agarro, como es mío, lo pagué, lo rompo, lo destruyo si quiero. Puedo hasta negar la existencia de la cosa, porque es mío. Ahora, si yo soy dueño de 3.000 hectáreas en el bosque chaqueño, ¿puedo destruir el bosque chaqueño si es mío? Si los árboles son míos, No, es un inmueble. no podés, No podés, dice Mónica. ¿Por qué? porque porque es la naturaleza. Es decir, si bien es una propiedad privada, si bien es tuyo, tenés que respetar a la naturaleza. Entonces, podés tener tu propiedad privada, podés poner tus cosas, pero no podés poner en riesgo lo que es la naturaleza, porque la naturaleza es un bien común. Ustedes Así lo estudiaron veo yo. Derecho Yo estoy, Ambiental, me parece. Ustedes claro, tomaron un curso antes de venir acá a esta charla. ¿eh? Que tomaron cursos de esto porque están respondiendo con mucha claridad. Yo, Exactamente, yo, Mónica. yo considero eso. Es que es así, Mónica. Pero, a ver, vamos al comienzo de la charla, ¿no? Hay que definir una política. Vamos a proteger la naturaleza, ¿ok? Como bien lo dijiste vos, vamos a proteger esos bosques. Ahora, ¿qué instrumento vamos a usar para eso? Para gestionar el ambiente. ¿Qué derecho vamos a usar? Bueno, en el caso de los bosques, habrán escuchado de que hay una ley de bosques nativos. Es una ley bien de derecho ambiental, que choca contra ese derecho individual en donde el dueño de un inmueble podía hacer con su suelo y con sus cosas adheridas al suelo lo que quería. Eso se podía hacer hasta hace muy poco. Allá por ese 1992, porque apenas pasado el 1992 pasaron cosas en la Argentina, ya ese derecho de disponer de la cosa, de disponer de ese inmueble como se le antojara a ese señor o a esa señora, ya no va a ser tan así. Justamente porque aparece esta dimensión o este nuevo paradigma de entender que hay determinados derechos que son colectivos que están por encima de los derechos individuales. ¿Ok? Si se sigue, díganme si siguen la idea. Acá Sí, no nos sí. vamos a quedar. Pero bueno, es una definición de derecho ambiental que para los abogados esto es un delirio porque mezcla derecho privado, público, dice que hay que conservar la naturaleza, unas cosas muy raras, pero
No importa, acá algunas características que tampoco nos vamos a quedar ahí, pero entendamos que es un derecho que dice que es reaccionario, que tiene un fin, que es social, colectivo, comunitario, es nuevo, sí habla de interdependencia con otros saberes. Es un derecho individual, pero también un derecho colectivo. O sea, yo tengo derecho a un ambiente, pero también es un derecho colectivo que nos pertenece a todos. ¿No? Esta cuestión de la intergeneracionalidad, que es muy propia del derecho ambiental, en decir, está bien, hay que pensar en nosotros, pero también en la gente que está por venir. Entonces aparece una dimensión que para los abogados, yo me quedé pelado por esto. Pero a ver, aparece un sujeto que no existe, a quien yo tengo que cuidar. Un sujeto que todavía no nació, quizás. Esto para el derecho es como revolucionario. Bueno, estas características del derecho ambiental hacen que quizás no sea todo lo efectivo que uno quisiera que sea. Pero lo que pasa es que el derecho ambiental se ha planteado un desafío muy grande, ¿sí? Ese es el lobito. Y esta imagen satelital, me acuerdo que la traigo siempre porque una vez hablando con otro amigo de la casa, Pop Sach, me contaba que venía volando una vez y pasaba por Mar Chiquita, venía volando por la laguna de Buenos Aires, creo que venía, no sé dónde, y me dice, yo la veía de arriba y estaba tan tranquila, se la veía tan fácil, ¿no? De gestionar, y cuando uno desciende y está ahí en territorio es un problema. Y realmente me encantó esa frase porque en realidad empieza nos da una dimensión de la complejidad de la gestión ambiental, de la complejidad de intereses que confluyen en torno a un territorio. Y esos son problemas múltiples, desde los problemas de cambio climático como mega desafío ambiental global, a cuestiones tan sencillas como limitar los cupos de pesca. Entonces, realmente es una materia apasionante por su complejidad, pero que también nos tiene que rescatar y no abrumarnos ni llevarnos a entender de que no podemos hacer nada. Esto que les pongo ahí tiene que ver es una pirámide, que es una forma con la que estudiamos el derecho, que tiene que ver con jerarquías normativas, ¿no? O sea, no todas las leyes valen lo mismo, no todas las leyes son iguales. Esto es muy importante para entender, seguramente han escuchado hablar de la inconstitucionalidad de determinadas normas. ¿Les suena esa palabra? No, eso no es constitucional, es inconstitucional, es anticonstitucional. ¿Lo han escuchado hablar de esto? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, tiene que ver con esta pirámide. Por eso, la idea es que ustedes de acá se lleven algunos conceptos mentales del derecho. Cuando escuchen esa palabra que es a veces difícil de pronunciar, si uno la quiere decir rápido, está bueno que se les venga esta pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Hay determinadas normas, ¿sí?, que tienen igualdad en este piso celeste. ¿Ok? Es decir, vamos a tener determinados derechos individuales, derechos fundamentales, derechos constitucionales, que van a tener igual jerarquía. Por ejemplo, el derecho a la propiedad y el derecho a un ambiente de determinadas características. Entonces, estamos como que en una misma jerarquía normativa hay dos derechos que conviven. ¿Sí? Después va a haber normas que no van a tener esa jerarquía tan alta como la jerarquía que tienen las normas que están en la Constitución Nacional, sino que van a estar como un pisito más abajo, ¿sí? Que son los tratados internacionales que nuestro Estado celebra con otras naciones. Por debajo de esas normas, en jerarquía, en importancia, en validez, están las leyes. Entonces, cuando uno escucha hablar de la inconstitucionalidad de determinada ley, quiere decir que aparentemente esa ley chocaría no ya con derechos de igual jerarquía, sino con derechos de una jerarquía superior. ¿Ok? Si yo voy a grabar o voy a restringir con una ley la propiedad privada, ojo, porque la tengo que adecuar, desde acá de ley, la tengo que adecuar con lo que pasa acá arriba. Entonces, para yo restringir el derecho de propiedad, voy a tener que tener acá un derecho de igual jerarquía al de la propiedad para poder trabajar en una ley mucho más amplia y más descriptiva y más abarcativa de la gestión ambiental, ese derecho que voy a intentar limitar. ¿Se explica? ¿Me explico? Si yo no tuviera acá arriba una norma de derecho ambiental,
yo difícilmente podría tener una ley de bosques. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Esto es la pirámide un poco más grande todavía, en donde, fíjense que parecería que las normas provinciales tienen que adecuarse a las nacionales, y que las municipales tienen que adecuarse a las provinciales, y que los acuerdos entre privados tienen que adecuarse. ¿Entienden cómo es la jerarquía? Esto tiene que ver con las relaciones verticales normativas. ¿Ok? Se pone medio pesado. Pero ¿qué nos dice el artículo 41? ¿Alguien ha escuchado hablar de este artículo de la Constitución Nacional, el 41? Es el que se Es agregó el con que la defiende el reforma. ambiente. ¿Cómo? Se agregó con la reforma, creo que del 94. Es el que defiende el Exacto. ambiente. Es el Eh, artículo del cual después se desprenden todas las leyes ambientales. Muy bien. Muy bien, muy bien. Está bueno por dos cositas que dijeron. Año 94. Por un lado, pasaron un montón de años. Un montonazo. Yo empezaba a estudiar Derecho. Tenía, qué sé yo, 18 años. Miren el tiempo que pasó. ¿Se acuerdan que les dije que en el año 92 había habido una cumbre en Río de Janeiro? Tremenda cumbre de la Tierra. No es casual que en el año 94 aparezca el artículo 41. Sin esa cumbre quizás no lo tendríamos. Era un momento de mucha efervescencia de política ambiental. Y no me acuerdo quién dijo por ahí que es un artículo que viene a trabajar todo lo que después se va a descomponer en normas ambientales. Exactamente, exactamente. No sé quién lo dijo, pero lo que dijeron está todo muy bien. La cumbre de Río fue la famosa Agenda 21, y de ahí surgieron un montón de cosas. Exactamente. Y ahí vamos a ver si podemos pasar corriendo, porque no sé cuánto tiempo tenemos, Nico, pero quiero llegar a Escazú. No, este es el artículo 41, ¿no? Lo que nos dice que todos los habitantes tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, ¿sí? Apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan necesidades de las presentes sin comprometer igual derechos de generaciones futuras. Es un derecho fundamental, un derecho humano, tan derecho humano como el derecho de propiedad privada o el de libertad, ¿sí? O el derecho a la vida. Sí, que dice que tenemos el derecho de vivir en un ambiente de determinadas características, sano y equilibrado. Pero fíjense que el foco está puesto en la humanidad, está puesto en nosotros, ¿sí? No está puesto en la biosfera, no está puesto en la biodiversidad, no está puesto en la GEA, está puesto en nosotros como especie, ¿no? Todos los habitantes todas las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente de determinadas características. Es una fórmula muy vaga, pero no puede tener otra definición que esta, ¿sí? Porque así está armado nuestro sistema jurídico, ¿sí? No podemos descomponer qué es el ambiente sano. Para eso van a estar las normas más específicas. Sí, pero miren cómo acá aparece una frasecita o una formulita que si uno la lee a las apuradas no se entiende bien de qué se trata, ¿no? Dice, apto para el desarrollo humano y, y para que las actividades productivas, miren, desarrollo, producción, ¿sí? Satisfagan necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Quienes saben leer esto, o quienes escribieron esto, dicen, ahí está la fórmula del desarrollo sostenible. Aquello que les conté del informe Brundtland. ¿Ok? O sea, el ambiente va a estar para que yo me valga de él, acceda a la calidad de vida, satisfaga mis necesidades presentes, pero ojo, la satisfacción de mi necesidad no se puede llevar puesta la necesidad de que está por venir. Entonces acá aparece la sostenibilidad, la intergeneracionalidad, eso que es tan característico del derecho ambiental. Podemos producir, podemos valernos de los recursos naturales, pero no podemos valerlos al punto tal de negarlos, como pasaba con la propiedad privada de este aparatito, o la que puede pasar con el bosque. ¿Sí? Y esto que también es bueno saberlo, y es lo que nos intima, y sí, tenemos el derecho, pero tenemos el deber. Es un derecho-deber de doble ida, ¿no? Va y viene. Tengo el derecho, pero también tengo el deber. Entonces, ¿cuál va a ser ese deber? Salir a defender el ambiente, a no dañarlo. Bueno, es lo que vamos a intentar ver después. Pero miren, y bueno, esto es muy interesante también porque dice que el daño ambiental
prioritariamente tiene que ser recompuesto, ¿no? Hay que recomponerlo. Esta es la única mención a un daño que existe en toda la Constitución Nacional. Recuerden, gente, estamos hablando de norma número 1, tope de gama. No hay nada por encima de esto, ¿ok? Sí otros derechos en igual jerarquía, pero digamos que arriba del todo tenemos un derecho ambiental. La fotito de al lado tiene que ver con un mismo territorio con una gestión ambiental diferente, ¿no? Eso es la frontera entre Argentina y Brasil, allá por el parque, por la Reserva de Biosfera Yaboti. Ven como una gestión diferenciada respecto de un ambiente genera ambiente totalmente diferente, ¿no? Esta es otra parte del artículo 41, que son obligaciones concretas que tiene el Estado, ¿sí? Que dice que tiene que protegerlo, tiene que utilizar racionalmente los recursos naturales, de vuelta a la fórmula, ¿no? Preservar el patrimonio natural, cultural, la biodiversidad, y tiene que garantizar la información, vienen que ya hay algo de escasuz acá, y la educación ambiental, ¿no? Pero bueno, digamos que bajando un piso de ese artículo 41 de esa Constitución Nacional, están los tratados internacionales. Y acá les traje algunos tratados internacionales en materia ambiental. Hay tratados internacionales de lo que se les ocurra, pero en materia ambiental hay un montón. Creo que son algo así como 1900 y pico, y sumado a los regionales nos vamos como a 3000. El tablero está lleno de herramientas, gente. Pero bueno, hay que saber usarlas y hay que tener ganas de usarlas, ¿no? Pero bueno, yo acá traje estos 3 tratados, estos, como a veces decimos en chiste, estos 3 tristes tratados ambientales, que son post-Río, son consecuencia o hijos de Río de la cumbre del 92, que son el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio Marco de Cambio Climático y Convenio de Lucha contra la Desertificación. También hay otro montón, sacarles algunos ejemplos más, que algunos los hemos charlado, hablamos de CITES, a veces hablamos del convenio de especies migratorias, nada, hay un montón y no podemos trabajarlos, pero sí sepan que debajo de ese artículo 41 y de esa Constitución Nacional hay tratados internacionales que trabajan la cuestión ambiental. Acá va a ser distinto el acuerdo de Escazú, que voy a tratar de cerrar con eso, ¿no? Fíjese que hablan de especies, de cambio climático, de humedales, ¿sí? De certificación, pero no nos están diciendo cómo hacerlo, ¿sí? Estas normas, decimos que son normas de derecho duro, ¿no? ¿Por qué? Porque para que esos convenios entren a nuestro Estado, el Congreso los tiene que ratificar, los tiene que hacer ley. Pero también hay determinados acuerdos internacionales que no se ratifican por ley. Es lo que le llamamos la gente que está en derecho internacional le llama el soft law, ¿no? Como un derecho blando, un derecho que tiene que ver con sugerencias, con metas, pero que no están trabajados en el marco de los convenios internacionales, como en el marco del convenio de Viena. No nos metamos mucho en esto, pero digamos que hay como 2 grandes jugadores del derecho internacional, el derecho duro y el derecho blando. Sí, el derecho duro es un texto concreto, aprobado, bajo un determinado sistema, y el derecho blando es como metas o compromisos o determinados acuerdos que no necesitan ser ratificados por ley. En ese contexto, tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente los han escuchado nombrar, que bueno, fíjense cómo a nivel internacional se intentó empezar a cruzar esos puentes entre el derecho ambiental y las cuestiones sociales y económicas a través de una norma de derecho blando. No sé si fui muy rápido o lograron captar la esencia de lo que les quiero comentar. Es decir, Pregunta, sí, ¿vos ¿quién qué habla ahí? Mónica. considerás que podemos tener mejores resultados con un derecho duro o por lo que yo estoy viendo, creo que se han logrado mejores cosas con un derecho blando? ¿Qué opinas vos? Ah, no tengo una opinión, porque esa misma duda que tenés vos la tengo yo. A veces lo que hacen los expertos es recurren a un tipo de instrumento jurídico en función de la realidad que tratan de gestionar. A ver, parecería ser que fue más fácil lograr un instrumento de conservación de biodiversidad de tipo duro a lograr, por ejemplo, objetivos en donde intentemos cruzar los puentes entre la cuestión social, la ambiental y la económica. Fíjense, a ver, el tema es el siguiente, cuando un Estado ratifica un acuerdo internacional, primero que los instrumentos jurídicos de derecho duro lleva mucho tiempo lograrlos, se aprueban por consenso,
o sea, tienen que estar, todas las partes que lo van a firmar tienen que estar de acuerdo en lo que de lo que se van a comprometer. Después ese instrumento internacional tiene que volver al Estado, tiene que pasar por la política interna, tiene que ratificarlo el Congreso y después hay que devolverlo al concierto internacional para que ese Estado nuestro sea parte y esté obligado en función de esos términos. A veces eso no se puede lograr. De hecho, el acuerdo de Escazú no tiene grandes, o no tiene al gran jugador que tiene que tener, y ya vamos a llegar ahí, ¿no? Y quizás se puedan lograr desde derecho blando. Entonces, Mónica, no tengo la respuesta. Sí lo que podemos charlar, ya no hoy, pero en otro momento, es eh, si sirvió o no sirvió los ODS para tal cosa, si sirvió o no sirvió un derecho duro como cambio climático para trabajar ese tema, ¿entendés? Porque no hay una respuesta única. No hay una respuesta única. Lo bueno es conocerlos y saber cómo usarlos. Y entender que son válidos todos, nada más que desde distintos lugares, desde lo jurídico, ¿no? Eh, entonces, esto, ¿no? Yendo más al plano local, siempre me gusta tener presente estos temas, que vivimos en un país muy grande, muy grande, ¿sí? Un país de 280 millones de hectáreas, es el octavo país en dimensión del mundo, y que ese es a ver, porque estamos hablando de derecho, entonces el derecho, básicamente cuando hablamos de derecho, hablamos de estados de derecho y qué ley se puede bajar en determinado territorio. Bueno, yo les puedo hablar de la ley que se puede bajar en este territorio, que es el territorio de la República Argentina. Argentina tiene 280 millones de hectáreas para gestionar a nivel ambiental. Y ese mapita, no sé si lo ven o está pisado por las, capaz que lo corro yo, no sé si lo ven ustedes, esto lo veo yo, pero bueno, ahí se ve, yo ahí sí veo el mapa, van a ver que el mapa de Argentina está pintado de determinados colores. ¿Alguien sabe qué son esos colores? ¿O qué representan? Y yo ahí lo estoy leyendo, pero son las ecorregiones. Las ecorregiones, claro. Un poco que lo estuve leyendo, pero lo hemos visto, sí. El Bien, verde bueno, significa llanura y a medida que vas cambiando de color significa que es más sequía o es estepa o es monte o es cordillera. perfecto. Bueno, a ver, si yo, Llanura. está re bueno entender, a ver, si yo empiezo a pensar cómo gestionar un territorio ambientalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. A ver, qué plantas tengo, cómo son los suelos, cuánto llueve, si el terreno es escarpado o es una llanura, ¿sí? Si es una estepa, si es un bosque seco, si tengo 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, son cosas que estaría bueno saberlas para pensar en una política ambiental respecto de un sitio, ¿no? No es lo mismo gestionar un bosque seco como el Chaco que una llanura pampeana, ¿ok? Bueno, estaría bueno, la primera idea que uno se le viene es que estaría bueno pensarlo así para pensar instrumentos de derecho en función de esas características. Pero lo que pasa es que nuestro país no está, o sea, tiene una historia, ¿no? Que es esto de que, así como con mucha alegría siempre hablamos del artículo 41, que dice que tenemos el derecho de vivir en un ambiente de determinadas características, lo cierto es que cuando se acordó ese artículo, esto se hizo durante el gobierno de una persona, algunos que preferimos no nombrar, pero bueno, digamos que quien presidía el país en ese momento era un gran político, un gran pensador de los consensos, y así como reconoció el derecho ambiental, ese derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto, bla, 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 también saldó una vieja deuda, que era esto de determinar de quién eran los recursos naturales. Dice, fíjense el artículo 121. Esto, para que lo tengan claro, les quede la imagen, son las dos caras de una misma moneda. Al menos así me gusta o me sirve a mí para entender el derecho ambiental. Yo cuando enganché esto lo comprendí. Digo, ¿cómo puede ser que le reconozcan a las personas el derecho, bla, bla, bla? Si, a ver, el derecho ambiental básicamente tiene que ver con utilizar recursos naturales. Bueno, miren cómo parece del otro lado de la moneda o del otro lado de la luna, parece de quién son las cosas, ¿no? De quién son los recursos naturales. Entonces, así como salió ese artículo 41, también salió un artículo 124 que dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Entonces,
Esto, a la hora de pensar una política ambiental, tiene sus consecuencias, porque el país nos aparece dividido así, gente. A la hora de pensar los recursos naturales o los bienes comunes, como se les llama hoy, tenemos que, más que valernos de esta idea de pensar la geografía o la ecorregión, tenemos que pensar en esto, de que la provincia de Buenos Aires va a ser la dueña de su flora y de su fauna, su suelo, su agua y su aire, lo mismo La Pampa, lo mismo Córdoba, lo mismo Santa Fe y lo mismo Entre Ríos. Entonces, una gestión, digo, pensando en un lugar donde confluyen ecorregiones, ¿no? Entonces, pensar en una gestión en términos jurisdiccionales ya es mucho más complejo. Todo esto porque vivimos en un Estado federal. Comprenden la complejidad del tema y cómo se va espesando el tuco, como se dice en la calle, ¿no? Estaba todo bien, pero bueno, ese avión en el que venía Poppy mirando a Mar Chiquita se cruza con estas cosas porque después también se descompone en jurisdicciones de municipal, en derechos de privados. Es realmente una cuestión sumamente compleja la del derecho ambiental. Pero bueno, lo más parecido a poder pensar una gestión de ese tipo, el artículo 41, lo que hace es esto. ¿Ustedes ven pisados los gráficos como los veo yo, con las imágenes nuestras o no? Se ven bien. Ah, bien, perfecto. Bueno, miren, ese artículo 41, yo a propósito no leí el tercer párrafo, tiene 4 párrafos. Leímos los 2 primeros, pero hay un tercero que es muy potente. ¿Qué es esto? Y los vamos a soltar un poco porque si no se hace muy denso esta explicación. Esto lleva meses de estudio, intento charlarlo con ustedes en estos minutitos, pero vieron que les contaba que vivimos en un Estado federal, ¿sí? Entonces, vivir en un Estado federal tiene sus cosas buenas y sus cosas complicadas, ¿sí? Sus cosas complicadas tienen que ver con esto de que la nación, el Estado nacional, tiene todas las facultades que le hayan delegado a las provincias, ¿sí? Es decir, si la provincia no le dio a la nación en su fundación un determinado derecho, ese derecho le queda a la provincia. Entonces, cuando uno lee el artículo 124, que decía que el dueño de las cosas son las provincias, te pregunto si yo cómo hago para garantizar un derecho ambiental uniforme para todo el país si el país lo tengo dividido en 24. ¿Cómo hago para pensar esta cuestión ambiental que tiene tanto de sistémico, tiene tanto de interrelación, tiene tanto de entender cómo funcionan las cosas en movimiento? Bueno, en ese año 1994, las provincias, al reformar la Constitución, le dieron este derecho a la nación. Y se corresponde a la nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias las necesarias para complementarlos. ¿Qué quiere decir esto? Muy rápidamente, que la nación tiene esa potestad, tiene esa facultad delegada, esa autorización que le dio la provincia para dictar leyes ambientales, línea 3 de la pirámide, ¿sí? Tiene esa facultad de dar leyes ambientales, pero de presupuestos mínimos. Que es una cosa como una palabrería, pero en definitiva dice, a ver, yo soy el dueño de las cosas, lo único que te permito es que más o menos vos legisles lo mínimo que debería protegerse el ambiente. Después, yo voy a tener la posibilidad de aumentar esa protección, porque son mis cosas. Yo tengo el dominio originario de los recursos naturales, pero lo que te permito a vos, si es que lográs sancionar una ley, es decir lo que mínimamente se debe proteger tal o cual cosa. ¿Conocen normas de presupuestos mínimos ustedes? Tengo una duda. Entonces, Sí, Mónica. ¿qué hacemos con la ley de glaciares y con la ley de bosque si es una ley nacional para proteger los glaciares y los bosques nativos y las provincias pueden romper todo? No, bueno, ese es el punto. Las provincias son las dueñas del agua y por Sí, tanto del agua congelada. estoy en Neuquén. Es decir, si Sí, una provincia que tenga más recursos que nosotros, no hay. no, están a fondo con los recursos. Por eso es como que se choca. Porque Claro que se si hay choca. una ley de bosque y la Sí, provincia puede
porque aparte ha pasado, puede dar para deforestar permiso, con los minerales, puede dar permiso para entrar en parques nacionales, armar un pozo petrolero, o como nos Sí. pasa a nosotros, que se meten en todos lados en la provincia de Neuquén, entonces como que se choca. Está bien, nosotros somos dueños de los recursos de la provincia. ¿Y dónde Sí. quedan las leyes nacionales que protegen esos recursos? Ahí se me mezcla la idea. Claro, porque lo que pasa es que, a ver, yo estoy presentando el panorama general. Después tenemos que ir al análisis particular. ¿Qué quiere decir esto? Es bueno que vos sepas esto. Los dueños de los hidrocarburos son ustedes. ¿Ok? Los dueños de los bosques son ustedes. Ahora, parecería ser que la nación puede decir determinadas cosas respecto de cosas que son de ustedes. Volvamos al ejemplo del aparatito este. Yo soy el dueño de esto, pero parecería ser que en cuestiones ambientales, alguien, que es la nación, va a decir sí, todo bien, es tuyo, pero determinadas cosas con eso no vas a poder hacer. Es una norma de presupuestos mínimos. ¿Tenemos de glaciares? Sí. ¿Tenemos de bosques? Sí. ¿Tenemos de sabanas? ¿Tenemos de estepas? No, no tenemos. ¿Por qué? Porque en ese caso no hubo consensos de política para alcanzar normas de presupuestos mínimos. Es complicado, vamos a ver si lo podemos cerrar después, Mónica, pero quería avanzar un poquito más. Pero, ¿entienden cuál es la lógica? La gestión del recurso natural es de la provincia. Lo único que le queda a la nación en materia de como de reserva, como de facultad delegada, como de poquita permiso que tiene, es dictar normas de protección ambiental básicas, uniformes, generales, ¿sí? Para proteger uniformemente en todo un territorio nacional un determinado recurso, un determinado ecosistema, una determinada ecorregión, un determinado sistema ambiental. ¿Ok? Pero en forma mínima. Lo que vos decís que se choca, sí, claro que se choca, todo el tiempo se choca esto. Esto es el federalismo ambiental. Es el gran problema que tenemos. Que hay gente que es la dueña de las cosas y hay una otra gente que puede decirle a esa otra gente qué es lo que puede hacer con sus cosas. Entonces, siempre va a haber problemas con esto, pero siempre. El tema es cómo hacemos para que ese engranaje funcione. El federalismo, cómo funciona el federalismo. ¿Sí? Entonces, no es fácil. No es fácil. ¿Cómo, acá, por ejemplo, esto por ahí te ayuda un poco más a pensarlo, con gráficos? Tenemos un artículo 41. Miren lo que puse ahí, LGA, que se llama Ley General del Ambiente, y leyes sectoriales. ¿Ok? ¿Qué es esto de la Ley General del Ambiente? La Ley General del Ambiente dicen que es como un puente entre el artículo 41 y todo lo demás. Es como una especie de, le llaman ley paraguas, y esta es la ley que más tenemos que saber si queremos trabajar en gestión ambiental. Tenemos que entender que hay un artículo 41 que es muy, pero muy, muy potente, y tenemos que entender también de que hay una ley general del ambiente que va a decir, en más palabras, eso que dice el artículo 41. La ley general del ambiente es la norma de presupuestos mínimos, que no habla de ningún sistema ambiental en particular, pero habla de todos en general. Que tiene objetivos de política ambiental, que tiene principios de derecho ambiental, y que tiene instrumentos de política y gestión ambiental. ¿Ok? Todas las leyes del país, las nacionales, esta ley tiene una característica que es muy especial. Todas las leyes que tienen contenidos ambientales tienen que conformarse, tienen que adecuarse a la Ley General del Ambiente. Si no se adecúan, no valen, ¿sí? No tienen validez, no tienen virtualidad jurídica. Entonces, cuando uno lee o sabe que existe una ley de glaciares, también tiene que saber que existe una Ley General del Ambiente. Cuando uno sabe que hay una ley de acceso a la información, uno tiene que saber que hay una ley general del ambiente. Cuando uno sabe que hay una ley de fauna, tiene que saber que hay una ley general del ambiente, porque es una ley a la que van todas las normas que tienen contenido ambiental. Es una supernorma y es recortita, no supera los 40 artículos. Tenemos que estudiarla, tenemos que saberla, porque es la ley que digamos que hace más real o más tangible o un poco más real ese artículo 41 que nos parece una cosa de palabras o de un chino medio enroscado, ¿sí? Digamos que esa es la potencia. Miren cómo dice, arranca ley. La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada al ambiente. Miren el objetivo, ¿no? Preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible o sustentable. ¿Sí?
Y miren, la propia ley dice, bueno, ¿y qué es presupuesto mínimo? ¿Qué es presupuesto mínimo? Bueno, ahí está definido en la propia ley, ¿sí? Una tutela ambiental uniforme común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental, ¿sí? Miren cómo habla de la dinámica, los sistemas ecológicos, capacidad de carga. Es una ley que tiene en cuenta eso, define eso. Es un presupuesto mínimo, no es un tema de cuánto dinero, como me decía una vez una amiga veterinaria. ¿Qué es presupuesto? Que es guita, no, no es guita, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con, es una palabra que trata de decir tutela ambiental uniforme, común para todo el territorio, ¿sí? Que tiene que tener en cuenta de que si vamos a aprovechar determinados recursos, determinada cuestión natural, tenemos que pensar en la dinámica, la capacidad de carga, la preservación ambiental y el desarrollo que se da de manera sostenible. Entonces, esta ley, que es como un puente, es un puente entre un derecho fundamental, como es el derecho ambiental, y todo lo demás. Entonces, miren la importancia que tiene esta ley. No estoy siendo el chat, no sé qué anda dando vuelta por ahí. Perfecto, sí, sí. Sí, la se corrige. Ariel, te hago una pregunta. César, Sí, a ver si entendí. Entonces, las provincias, por más que sean dueñas de los recursos, no pueden ir en contra de la Ley General del Ambiente jamás. con alguna decisión. Exacto. Es perfecto, la construcción que estás armando es correcta. ¿Sí? Si yo, por Bien, ejemplo, pensemos en algo, un ejemplo concreto. Yo, en mi territorio, voy a llevar a cabo una obra, ¿sí? Un proyecto que va a impactar significativamente el ambiente. Yo no puedo en ese proyecto prescindir, por ejemplo, de la participación pública. Mirá cómo ya me voy a la otra parte. ¿Qué quiero decir esto? En la Ley General del Ambiente, yo les conté que había objetivos, principios e instrumentos de gestión y política ambiental. ¿Qué dice la Ley General del Ambiente? Que toda obra o actividad susceptible de degradar significativamente el ambiente deberá contar con instancias de participación ciudadana. Entonces, si quedó la norma ahí, el presupuesto mínimo en el aire. Ahora, si yo en la provincia de Buenos Aires, o en Neuquén, voy a llevar adelante una obra susceptible de degradar significativamente el ambiente, la Ley General del Ambiente te dice que vos tenés que garantizar para eso instancias de participación ciudadana. Entonces, ahí la provincia no va a poder omitir ese presupuesto mínimo. Y si lo omite, contraría esas relaciones que te contaba de normas. ¿Entendés? Y uno podría trabajar jurídicamente esa omisión de la provincia al no haber dado una participación ciudadana, al no haber respetado determinados principios, al no haber ¿Puedo Cristina, aclarar algo? sí, claro. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Las provincias, a través de la Secretaría de Ambiente, son el órgano de contralor. Cada vez que se tiene que hacer una obra pública que pueda afectar, ellos tienen la obligación de llamar, de constituir a todas las áreas afectadas digamos, de lo que puede perjudicar al ambiente, y ellos son a su vez los que tienen que convocar a la Asamblea Ciudadana. Nosotros en la ciudad de Paraná tuvimos que armar se estaba armando un parque fotovoltaico, y tuvimos que hacer un montón de reuniones presentando todo primero para que quede expuesto para la ciudadanía durante 15, 20 días. Después se hace la reunión donde se tienen que dar todas las explicaciones, y es condición sine qua non para que esa obra ya empiece, que si no está aprobada no se puede hacer llamado a licitación. Para eso está con las secretarías de ambiente comprometidas, porque también podés mirar para otro lado, pero es una obligación cada obra pública que puede afectar, ya sea o por cortes te quiero decir una cosa tan simple como tener que hacer calles o ampliación de calles y tengas que sacar ejemplares de árboles y qué modos se reemplazan y demás. Gracias. Es genial, Cristina, porque da pie a esto que es lo que estamos intentando explicar. La gestión del ambiente la tiene el dueño del ambiente, que es la provincia. La gestión ambiental es provincial y por contenido municipal. Uno a veces piensa en la nación, la nación, la nación, la nación, y la nación tiene esto, tiene una competencia en determinados espacios, en determinados, respecto a determinado tipo de obras muy específicas, pero básicamente es una competencia de sanción de normas
Pero la gestión del territorio pasa en cada una de las provincias, pasa en cada uno de los municipios, ¿sí? La nación va a poder pensar o diseñar o sancionar esa norma de presupuestos mínimos, pero quien va a gestionar el ambiente es la provincia. Quien va a gestionar el ambiente es el municipio. Esto hay que pensarlo porque antes creíamos que no, la fauna, no, a ver, la nación no está en ningún lado y está en todas partes, pero digamos que el territorio es provincial, el territorio es municipal, y ahí se definen las políticas. Si hay una norma de presupuestos mínimos, tiene que adecuarse a esa norma nacional, y si no está, territorio librado, como quien dice, ¿no? Ya es más complejo. Pero bueno, eh, acá le Lo da que un pasa ejemplo. es que la obra cuando es obra pública, hay un artículo que obliga a que se convoque a la participación ciudadana dentro del propio pliego, ¿sí? Podés, digamos, denunciarlo a eso y Porque parar ahí la tenemos un obra. presupuesto mínimo, Cristina. Ahí tenemos un presupuesto mínimo. No, hoy no podemos hablar de la Ley General del Ambiente, pero la Ley General del Ambiente, insisto, define el objetivo de política ambiental, tiene objetivos específicos, tiene principios que nos van a guiar a toma de decisiones, define, pero hay instrumentos de gestión concretos. Uno, ordenamiento ambiental del territorio. Dos, participación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decís vos, Cristina, es muy cierto. Hay una norma de presupuestos mínimos de participación ciudadana, que las provincias no la pueden desconocer. Sí van a poder ponerse más finos respecto de ese presupuesto mínimo. Puedo decir, en mi provincia, todo por audiencia pública, por ejemplo, no puedo decir una pavada. Todo va por audiencia pública. Y la provincia puede decirlo. La provincia puede decirlo porque es su territorio y es su gestión del territorio. Lo que no va a poder es omitir esa instancia de participación ante una obra susceptible de degradar significativamente el ambiente. Sí, y la Los Perdón, última diputados, Ale, cosa y lo una- último que agrego, que en esa tiene mucho que ver el Poder Judicial, que lo tenemos nosotros en la provincia de Entre Ríos, con todo lo que es el uso de los glisofatos y las cercanías a las escuelas o poblaciones, que también van corriendo cada vez más el límite para achicarlo y se tiene que recurrir a la justicia, en algunos casos dictan a favor o en otros en contra. Esto también no es que yo tengo mi campo, yo voy a poner glisofato en el espacio que quiero, ahí también es una norma ambiental donde en general se tiene que judicializar. No molesto más, perdón. no, al contrario, Cristina, gracias. ¿Alguien Ariel, más estaba hablando? César era. sí, una preguntita. Sí. una Esas consulta. audiencias públicas y la participación pública Sí. no es vinculante, ¿no es cierto? O sea, no tiene, por más que sea obligatorio, no tiene poder de decisión ni de voto, ¿no es cierto? Exacto. La Ley General del Ambiente, y ya la vamos metiendo de a poquito en Escazú, si es que tenemos tiempo, Nico, dice eso que vos comentás, ¿no? Establece incluso cómo es un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Que es otro instrumento de gestión, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, dentro del cual está la participación ciudadana, por ejemplo. Pero cuando habla de participación ciudadana dice que la opinión de la ciudadanía no es vinculante. Es un presupuesto mínimo. Dice, no es vinculante. Pero si, dice también, pero si la autoridad se aparta de esa objeción, o sea, si a pesar de la objeción la autoridad avanza en aprobar ese proyecto, a pesar de lo que la gente dijo, la autoridad debe fundadamente establecer por qué se aparta. Es decir, si vos venís con un manifiesto así a explicar por qué está mal tal cosa en tal lugar, si la autoridad no va a hacerte caso en tu objeción, va a tener que explicar por qué se aparta lo que vos decís. Este es un presupuesto mínimo y no se me ocurre a mí, está escrito en la ley. ¿Sí? Esto, por ejemplo, yo lo vi clarísimo acá pasó cerca de Mar del Plata, donde estoy yo, con las petroleras, ¿no? Que la autoridad tuvo un montón de objeciones y a mi criterio, este era el punto débil, cuando se apartó de la objeción ciudadana para la petrolera acá enfrente, no respondió fundadamente por qué se apartaba. Casi que ni bola, digo. Entonces, ahí es así, César, así funciona esto en nuestro país. Es muy propio de estas nuevas formas de democracia, ¿sí? En donde se escucha a la población, pero no es vinculante porque hay otra
frasecita por ahí, que es una norma en realidad, que dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino trae sus representantes. ¿Ok? Si no, seríamos todos gobernantes, dice el Estado de Derecho, así dice la ley, ¿no? Lo cierto es que, ¿dónde se inserta esto? ¿Por qué aparecen estos derechos, César? Aparecen en lo que se llama la crisis de la representación, ¿sí? Ya es un poco denso esto para un viernes a la noche, pero, pero bueno, yo se los cuento. Ustedes me preguntan y yo me pongo loco. Pero bueno, a ver, hay una crisis de representación. ¿En qué sentido? Pareciera que ya la política o los políticos no nos representan. Entonces, cuando el nivel de riesgo de toma de decisiones es muy alto, se empiezan a habilitar nuevas instancias de toma de decisiones. Alguien habló hoy de la Agenda 21. Como en el tema ambiental, creo que no hay otro ejemplo. La Agenda 21 nos decía que los objetivos de política ambiental se alcanzan con la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque uno ya tiene una crisis en quien lo representa. Está el nivel de riesgo que estamos asumiendo en las decisiones que estamos tomando. Cuando uno decide perforar un subsuelo marino para sacar petróleo, está en el nivel de riesgo que esa toma de decisión del Estado, de los gobernantes, tiene que ir acompañada de nuevas formas de democracia. Por ejemplo, las consultas públicas, las audiencias públicas, la participación ciudadana. ¿Sí? Después ustedes me podrán decir, bueno, no, en realidad nos están usando para justificarse. Bueno, pero este es el diseño. ¿Ok? Está el riesgo, está la gravedad de lo que hay que decidir, que esa decisión tiene que ir acompañada lo que se llama de una licencia social. Cuando el Estado se aparta de esa licencia social, si no le toma esa licencia social y avanza igual, lo va a tener que justificar. ¿Sí? Así funciona esta arquitectura del derecho ambiental. No es vinculante, sino sería un plebiscito, como cuando elegimos a tal o cual presidente, o elegimos a tal o cual gobernador, o a tal o cual intendente, o tal o cual legislador. No es vinculante, no, claro que no es vinculante. Pero en teoría, si se apartan de lo que decimos, tienen que fundamentarlo. Nico, ¿cómo andamos de tiempo? Si estás por ahí. ¿Dónde queda el derecho ambiental con las represas de Santa Cruz? Con el último río glaciar, las represas, el único lugar en el mundo donde está el macato viano que está en extinción. ¿Dónde queda el derecho ambiental? Donde se hizo lo que vos decís, que no es vinculante, no entiendo nada. Mirá, Mónica, yo estuve en esa audiencia, en ese lugar que está ahí en la foto. Yo pensé que no se iban a hacer, y se hicieron. Y se hicieron. Esa fue la primera gran audiencia pública ambiental, o al menos la que yo recuerdo con más fuerza, en ese congreso, en donde expuso el por entonces ministro de Energía, Aranguren, expuso Parques Nacionales, expuso el Rabino Berman, expusieron todos. Después la cuestión se fue para la provincia de Santa Cruz, y por lo que tengo entendido hoy, si bien las obras comenzaron, no están muy avanzadas. El río sigue corriendo libre hacia el mar. Pero es una gran derrota ambiental, sí. Es una gran derrota ambiental. Y tuvo que ver, Mónica, con esto de que la provincia de Santa Cruz hace con sus recursos lo que quiere. ¿Sí? El agua es de ellos, el río es de ellos, y si ellos quieren hacer una represa ahí, asumen la responsabilidad de lo que hacen, mitigan los daños ambientales, entienden esto de que hay determinadas variables que también tienen que ser consideradas, como son la economía y la cuestión social, y la dimensión ambiental no es la prevalente, es una entre tantas. Digamos, esta es la justificación teórica que hay para eso. Lo cierto es que nada, el derecho ambiental está haciendo lo que puede. Y de hecho esa causa se impulsó por un grupo de abogados que se pusieron las pilas y lucharon contra esto. Pero en realidad es muy difícil cuando, fíjate Mónica, qué perverso es todo esto, que en algunos casos es el propio Estado quien propone la obra y el propio Estado, otra parte de ese Estado, quien decide si la obra se hace o no. Entonces, digamos que es complicado. De ahí que, como decía Cristina, a veces lamentablemente no queda otra que recurrir al Poder Judicial. Lo que no es garantía de nada, pero fíjense cómo si un Estado provincial, a través de su Secretaría de Energía, quiere desarrollar un proyecto de energía,
Bueno, lo presenta él y otra parte de ese mismo Estado, que todo depende del mismo gobernador, es el encargado de aprobarlo. Miren qué perversa es la cosa. Pero bueno, yo no le puedo decir algo que no sea, no puedo decirles cómo está armada, que la ley está armada de una forma diferente a cómo está. Funciona así, pero quiero llegar a otra parte para entender, para no irnos tan desmotivados un viernes a la noche. Sí, Ariel. Eh, Mira, me habías preguntado por el horario. El horario teórico es 20:30, pero hasta que no dejes a todos dormidos podés seguir. ¿Cuántas personas están despiertas? Levanten la mano. Eso es lo bueno de No, lo yo. virtual. Está conectado, despierto no garantizo a nadie. No, Mónica está a estamos fondo. despiertas. Estamos despiertos. Yo estoy a full con el tema. Vamos. Yo ya me hubiera dormido. Pero bueno, No, miren, súper interesante, sí, Mónica, ya sí. agotaste las preguntas. bueno, miren, a ver, yo ahí le puse un título que es medio payaso, que es eso de novedades legislativas. Pero bueno, a mí me impresionó mucho. Yo tengo unos años, yo tengo 50 años más o menos, un poquito menos, pero cuando yo estudié no había nada de esto, gente. Piénsenlo, se estaba empezando a generar. Esto, por ejemplo, está escrito en el Código Civil. Ya no es una norma de presupuestos mínimos, sino es como la especie de la ley más grandota o más potente que tenemos en el Estado de Derecho argentino, el Código Civil y comercial, aquello que rige nuestras relaciones entre las personas, la que nos va a decir cómo casarnos, cómo tener hijos, o cómo adoptar, o cómo comprar un inmueble, o cómo celebrar un contrato, o cómo establecer una sociedad. En ese código civil y comercial, que le llaman la ley madre, o la ley, ¿sí? del país, hay algunos artículos de derecho ambiental. Este es un código del año 2015. Yo estudié con un código que venía de la época de Vélez Sarsfield. Eh, no solamente es un club, sino también fue un tipo que escribió el Código Civil allá por 1871. Y fíjense cómo ese código que era tan viejo se reformó en el 2015 y ya tomó el artículo 41. Ya el Código Civil, desde el año 2015, tiene previsiones ambientales. Y miren cómo acá está receptado el paradigma ambiental, que hablábamos hoy, que parecía una abstracción o un delirio así de viernes por la noche. Miren cómo dice que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones tal y tal, que tiene que ver con esto de cómo usamos las cosas, se debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. ¿Se acuerdan las primeras láminas, las primeras filminas que decían lo individual, lo colectivo, lo que les explicaba la propiedad privada? Miren cómo dice, el uso de los derechos de propiedad tiene que ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse, bla, 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 bla. Y miren acá, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, previstos en la ley especial. Fíjense cómo el propio Código Civil ya toma ese paradigma del 41. Esto de que decíamos de que este nuevo derecho reconocía la naturaleza como escaso, estaba dispuesta a protegerlo y si hacía falta iba a limitar derechos individuales para satisfacer o garantizar la vigencia de derechos colectivos. Y miren cómo acá los explica, dice, como ecosistemas, flora, fauna, biodiversidad, agua, valores culturales, mirá Nico acá, el paisaje, entre otros. Está escrito en el Código Civil, está escrito en el Código Civil, y esto es muy importante. Y hay otras normas más del Código Civil que hablan de la cuestión. Pero bueno, ya de novedad no tiene nada esto, pero porque pasó hace unos cuantos años, pero no ha habido nada nuevo desde entonces. En los últimos años hemos logrado una ley de presupuestos mínimos en cambio climático, hemos logrado eh, importantes modificaciones en la ley de manejo del fuego, que hoy se pretende Ah, derogar, la modificaron. Ajá. se pretende derogar justamente esta ley, la 27604, no nos vamos a poder meter en eso. Después empezaron a salir leyes que tienen que ver con esto de empezar a capacitar en temas ambientales a las personas que trabajan en la educación, perdón, en la administración pública, la famosa ley Yolanda, ¿sí? Y yo tengo no sé si dice placer o el privilegio, no sé qué, cómo se tendría que decir, de poder intentar empezar a trabajar estos temas de ambiente y capacitación al Poder Judicial, que es donde yo trabajo, ¿sí? Es importante, Cristina, que cuando a un juez le cae una causa ambiental, sepa de qué se trata.
no ya el derecho ambiental, sino el ambiente, que entienda de desarrollo sostenible, que entienda de economía circular, que entienda de residuos, que sepa lo que es la biodiversidad, que sepa lo que es el género y el ambiente. Es muy importante porque las causas ambientales, si a un juez le cae una causa ambiental, ustedes no se imaginan el problema que tiene ese tipo o esa tipa. Es un gran problema. Le va a revolucionar todo el juzgado, porque no está preparado ni él ni el juzgado para trabajar eso. No hay normas de procedimiento, no hay laboratorios, no entiende nadie nada de esto. Entonces, hay que empezar a capacitar. Y no solamente al Poder Judicial, dice Yolanda, sino también al Poder Legislativo y el Ejecutivo. Estamos en esta instancia, gente, estamos a nivel empezando, a pesar de que esto es del año 94, ¿no? Estamos empezando, gente. Y también una ley de educación ambiental integral, para que esto esté, la cuestión ambiental esté integrada en todos los niveles de educación, ¿no? Y bueno, y acá llego a lo que me pidió Nico, que si fuera por él, yo solamente le tendría que haber hablado de esto, porque es lo que nos está motivando a determinadas luchas ambientales, ¿no? Eh, el acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional, se acuerda al nivel 2 de la pirámide, ¿sí? Pero es un acuerdo regional. Ya no es un acuerdo como el de cambio climático, el de biodiversidad, o el de certificación, o CITES, o todo eso que les contaba, sino que es un acuerdo de América Latina y el Caribe, ¿sí? Esto es consecuencia también de Río, pero también de las tristes cumbres posteriores a Río que pareciera que no hubieran hecho mucho, pero acá en la región, eh, después de 2012 y de 2012, vieron que eran 1972, 82, 92, sí, cada 10 años, ¿no? 2002, 2012. Después del 2012, de la cumbre de los países del 2012 en materia ambiental, se empezó a pensar en la región en alcanzar, en hacer operativo ese principio 10 de Río de Janeiro que decía esto de que las decisiones ambientales tienen que ser tomadas con la participación pública. Esto de entrecruzar las cuestiones sociales, las económicas y las sociales, bueno, Escazú tiene mucho de ello, y tiene mucho de derechos humanos. No sé si sabían que América Latina y el Caribe tiene las 2/3 partes de las personas designadas por defender la naturaleza. ¿Sí? Y Sí. no es casual de que acá tengamos el acuerdo de Escazú. Hay un acuerdo muy parecido en Europa, que se llama el acuerdo de Draut, pero digamos que este es un acuerdo que costó mucho conseguirlo. Es un acuerdo revolucionario porque es un acuerdo que ya no pone foco en especies o en cambio climático, sino en garantizar derechos de acceso. ¿Ok? Es decir, todo bien con que me protejas la biodiversidad. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente trabaje en eso? ¿Cómo hacemos, qué herramientas le damos a las personas para que, o a los estados, para que lo hagan eso concreto? ¿No? Entonces, es un acuerdo raro, es un acuerdo muy importante, pero que está pensado en esto. A ver, no hay justicia, como se dice por ahí, no hay justicia social sin justicia ambiental, y no hay justicia ambiental sin justicia social. Las principales víctimas de la degradación ambiental son los sectores más vulnerables o vulnerados, o como queramos llamarle. Tenemos que garantizar que esas personas puedan acceder básicamente a tres temas. ¿Ok? El acuerdo de Escazú está eh, parado o está cimentado, es la palabra creo, sobre tres pilares. El derecho del acceso a la información pública ambiental, el derecho del acceso a la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y el derecho de acceso a la justicia en temas ambientales. A su vez, tiene un capítulo destinado a algo que no está en Europa, que tiene que ver con la protección de los defensores de derechos humanos de la naturaleza, ¿sí? Que es muy propio de nuestra región, y después, bueno, una serie de otros instrumentos como fondos, instancias de cooperación, etcétera. Lo cierto es que es un acuerdo que nos tiene que dar por tres grandes columnas, ¿no? Información, participación y justicia. ¿Ok? ¿Cuándo entró en vigor? A ver, este acuerdo necesitaba
creo que acá hay un videíto que no sé si se puede ver o no sé si vale la pena tampoco, pero es un acuerdo que costó que entrara en vigencia, necesitaba, si bien este es un acuerdo de hard law, ¿se acuerdan? Derecho duro. Mónica, vos que me preguntabas, creo, ¿por dónde vamos? Bueno, acá por derechos de acceso hubo que ir a una norma dura. Se elaboró un montón, ya les digo, esto se empezó a negociar en el 2012 y el acuerdo se firmó en el 2018. Mucho laburo llevó esto, mucho trabajo, mucha participación de comunidades, de representantes del público, de pueblos originarios, ¿ok? Esto eh, costó mucho lograrlo. Muchos países lo firmaron, pero pocos países lo ratificaron. De hecho, entró en vigor en el año 2021, y 2021, o 2022, ya me estoy mezclando, el 22 de abril, me acuerdo que fue la fecha, pero ¿por qué no se llegaba? ¿Por qué no se llegaba? ¿Por qué no se llegaba? Porque el acuerdo decía que para entrar en vigor, para estar vigente, para ser operativo, necesitaba la ratificación de al menos 11 países. Y estuvo mucho tiempo en 9. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y sobre el final de la fecha que ya era como la fecha prevista para que largara, se sumaron Argentina y México. Gracias a Argentina y México, en el desenlace final, este acuerdo no murió. ¿Sí? Y Argentina lo ratificó y entró en vigor. Es una norma de derecho internacional ratificada por nuestro Congreso, una norma supralegal, infraconstitucional, que está vigente en nuestro país. Hoy, lamentablemente, no son más de 15 los países que lo han ratificado. Nos está faltando unos cuantos países claves. ¿Qué país se imaginan que no lo ha ratificado? No digamos Estados Unidos, porque ese no es América Latina y el Caribe y no firma nada, pero digamos de los nuestros. Brasil. Por la fecha Brasil, Sí. sí. Y es un problemón, gente. Es un problemón que Brasil no lo de casualidad, fíjate, Nico, cómo evité la mala palabra. Chile lo firmó hace poquito, ¿sí? Propio de esta nueva gestión. ¿Qué pasa, gente? Tienen que pensar en lo siguiente. Brasil, junto con Colombia, Venezuela, Perú, tiene, por ejemplo, los mayores índices de muertes o de vulneración de derechos a defensores de la naturaleza, que son básicamente comunidades originarias, ¿no? No es casual que esos países megadiversos, Paraguay, todos esos países vienen del foco donde hay mucha presión ambiental y mucha comunidad originaria, bueno, todos esos países no lo han ratificado. Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, ¿sí? No está ahí. No lo tiene ratificado Cuba. No es una cuestión de derecha ni de izquierda. No lo tiene ratificado Cuba. No lo tiene ratificado Colombia. No hay una derecha o una izquierda ahí. Hay otra cosa, ¿sí? A Y algo interés que, económico. claro. De hecho, la principal oposición que tenía en Chile era que el sector empresarial, a ver, el derecho a la información tiene que ver con el pilar 1, ¿no? El pilar 1 del Escazú. El derecho a la información dice que el Estado tiene que poner a disposición de la ciudadanía toda la información con contenido ambiental con la que cuente. Incluso la de sus empresas privadas prestatarias de servicios públicos. Entonces acá las empresas decían, yo no quiero compartir mi información. A ver, pensemos de que el Estado recopila la información del sector productivo, cuando, por ejemplo, requiere para desarrollar determinada actividad una autorización del Estado. El Estado tiene una información de contenido ambiental y conforme el principio, conforme el derecho de acceso a la información, si lo tiene el Estado, lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque lo tiene. Salvo que encuentren alguna excepción en un listado que tienen por ahí, ¿no? Entonces, el sector privado se pone los pelos de punta con esto. No quiere compartir la información. Te argumentan cuestiones de propiedad, de que lo que ellos aprendieron a hacer no se lo quieren enseñar a otro porque si no el otro le hace competencia, como lo de la Coca-Cola, vieron que nadie sabe cómo es la fórmula, bueno, una cosa parecida. Pero lo cierto, más allá del chiste, es que realmente es una cuestión muy delicada. La información es poder, ¿ok? Quien tiene información tiene poder. De hecho, ustedes ahora tienen más poder que hace un rato, porque saben un par de cositas de derecho y ya saben que en Argentina hay un acuerdo que dice que
uno tiene derecho a acceder a la información que cuente el Estado, o que tengo el derecho a participar en la toma de decisiones de carácter ambiental, o que tengo el derecho de acceder a la justicia en temas ambientales si todo lo demás falla. Y también saben ahora, por haber accedido a esta instancia de información o de educación que estamos teniendo en este viernes, saben de que capaz que hay leyes de presupuestos mínimos que, más allá de lo que diga Escazú, ya lo venían diciendo esto en Argentina. Capaz que no lo decía en Chile, pero capaz que ya lo decía acá. Entonces ustedes van a decir, che, ¿cómo me dijo ese tipo el viernes la ley general del ambiente? Che, ¿dirá algo de información? Y capaz que dice algo. Ay, ay, sí, mirá, dice algo. Ay, también habla de participación, mirá qué loco. Y ahí dice lo de lo no vinculante. Entonces, claro, era cierto lo que yo sabía, de que no era vinculante, pero está en una norma de presupuesto mínimo. ¿Y habrá una norma sectorial de información? Sí, hay una norma sectorial, la 25831, y ahí hay plazos, y hay, etcétera, etcétera, etcétera. La información es poder. Entonces, cualquier norma que le obligue a alguien a informar a los demás va a tener resistencia para ser sancionada. ¿Ok? Es una especie de infografía que ya tiene un tiempito respecto de lo que fue Escazú, pero ven cómo, quiero cerrar con esto, ¿no? Cómo se mezcla la Declaración de Río, las herramientas principales, ¿sí? La cantidad de países, ¿sí? Esta cuestión vinculada a que se intenta brindar protección a los defensores de derechos humanos. eh, pero bueno, ya está, ya son 8:30, creo que es mucho y estaría bueno que charlemos un poquito si quieren, pero es lo que tenía para... Mira, acá están los objetivos, de vuelta, ¿se acuerdan? Derecho ambiental, disciplina funcional, que tiene objetivos, ¿se acuerdan? Principios, acuerdos que tiene principios, tiene objetivos, están acá. El objetivo del acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia. Ese es el objetivo. Va a tener determinados principios para nuestro gusto, para nuestra satisfacción, el principio de no regresión, que no lo teníamos en nuestro derecho interno. Sí, y después va a tener instrumentos. Sí, ¿quién habla ahí? No escuché nada. Están preguntando por chat si se puede pasar el PowerPoint después, si lo podés compartir. Sí, es información. Nada. ¿Ven cómo las normas ambientales están pensadas así? Objetivos, principios, instrumentos, ¿sí? De nada sirve que yo tenga un objetivo si después no instrumento ese derecho, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, a ver, la información tiene que estar en forma accesible, disponible, clara, en un idioma, a ver, si yo tengo comunidades originarias en mi territorio, tengo que tenerlo traducido a determinados idiomas, ¿sí? A determinadas lenguas. Si yo no puedo acceder al formato virtual, tiene que estar en un formato de papel. Hay determinadas normas en materia de información que están en el acuerdo de Escazú, que son las formas de instrumentar o hacer efectivo ese derecho, ¿no? También que son normas, piensen gente que es, miren, acá me gustaba por ahí para que comprendan cómo funciona, el artículo 10 del acuerdo de Escazú dice que para contribuir a la implementación de las disposiciones del acuerdo, cada parte se compromete las partes son los estados, ¿no? Cada parte se compromete a crear y fortalecer sus capacidades nacionales sobre las bases de sus prioridades y necesidades. Es como muy lavado, ¿no? De hecho, lo que les comentaba, tenemos el derecho al acceso a la justicia ambiental, y lo que hablábamos, Cristina, hoy, si a un juez le cae una causa ambiental un viernes a las 2 de la tarde, es lo peor que le puede haber pasado en la vida, porque no están creadas esas capacidades. Apenitas hoy empezamos a ver determinadas, por ejemplo, fiscalías ambientales, algunos juzgados ambientales, algunos laboratorios ambientales, pero no está armada la historia. Con Nico estamos peleando un tema acá en la zona nuestra con relación a información y participación, por suerte, por ahora, y la información es un bodrio. Nos acercaron
una información ambiental, un estudio de impacto ambiental de 600 páginas por internet. Si yo no tengo internet o no sé utilizar internet, nada, y nos enteramos de casualidad que existía eso porque un pasquín de tercera línea levantó una noticia de que estaba disponible información y ya estaba corriendo el tiempo de participación. Esto es lo que pasa, ¿no? Y la participación se limitó a un formulario en la web. Estamos empezando, pero bueno, con Nico hicimos y un montón de gente más, hicimos un gran lío con eso. Pero porque sabíamos todo esto y porque realmente consideramos que lo que estaban haciendo ahí está mal. Y logramos una, una instancia de acceso a la información y de participación pública inédita en la provincia y en el país. ¿Sí? Los derechos están, lo que hay que hacer es ejercerlos. Por eso, eh, por ahí para cerrar, ya no más normas, sino algunas frases motivantes. Este es un principio del derecho ambiental que dice que, el derecho ambiental no del ambientalismo, como se dice, que está todo bien con pensar lo global, pero hay que actuar de forma local. Esto que les comento pasa acá enfrente. Lo veo desde mi ventana. No les voy a contar el caso de qué se trata, pero pasa acá enfrente. Yo les puedo hablar a ustedes del cambio climático y los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero que tienen los estados, pero yo tengo que actuar acá enfrente. ¿Entienden? Entonces, esto que hablaba Cristina, ¿no? Hablamos de los presupuestos mínimos, pero los problemas están en el territorio. ¿Sí? Las obras públicas se desarrollan en el territorio, los proyectos privados están en el territorio, creo que lo dice Nico por ahí en la propuesta del curso, ¿no? No me acuerdo las palabras exactas, pero en las clases yo una vez daba clase en nivel tercero y hablaba así como un chiste, como un derecho ambiental a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay un derecho ambiental a ejercer que está ahí nomás. No hay que irse a los grandes temas ambientales para saber que esto se puede ejercer y que hay que ejercerlo, porque es nuestro deber. Y tiene que ver con cosas, pequeñas acciones colectivas generan cambios. ¿Sí? Un montón, pequeños comentarios en una página web hacen 800 intervenciones. Y un Estado que tiene que tomar una decisión mucho más compleja ahora que si esas 800 intervenciones no hubieran existido. Entonces, la invitación es a eso, a que se participe, a que nos informemos y a que tomemos decisiones, a que exijamos a las autoridades a difundir esto, ¿sí? Y bueno, cerrar con esa gran mujer, justo un 8M como hoy, Berta Cáceres, que es una, una criolla, pero bueno, con mucha sangre indígena que fue asesinada hace unos cuantos años atrás en Centroamérica, la gran Berta Cáceres. Así que, eh, nada, por mi parte eso es lo que quería transmitirles. Eh, Espero no haberles quemado la cabeza el viernes a la noche, que deberíamos estar tomando algo más que estar mirando una compu. Pero bueno, invitarlos a que participen de las cuestiones ambientales. Y más en momentos como estos, donde parecería que esto es un delirio. No, no es un delirio. Tiene que ver con Tengo una duda, cómo vamos a continuar, sí, como especie. tengo una duda, si Nico no me corta. Eh, Estoy a el punto, derecho Mónica. ambiental, el derecho ambiental está genial, todo bárbaro. Pero, ¿qué hace la justicia con el daño ambiental, como es incendios, como es todo eso que sabemos que es provocado? ¿Dónde está el derecho ambiental? ¿Dónde está la justicia ambiental que no existe? Ya lo sé, porque soy Bueno, pero a ver. marplatense. Sos marplatense, Mónica. ¿Eh? ¿Sos marplatense también? Nací en Mar del Plata, papá marplatense y mamá neuquina. Y te fuiste a Soy una Neuquén. ingenua. Sí, sí, soy neuquina. Hace 30 años que me vine a vivir acá. Tengo Bueno, viste que 65 años. problemas ambientales hay en todos lados. Te van a seguir para todos lados, Mónica. A ver, cuando hablas de justicia ambiental, y está bueno, a ver, descomponer lo que vos estás diciendo. La justicia como qué, como lo que hace el Poder Judicial o lo que es justo. Porque si es por lo que es justo, yo le exijo justicia al Poder Ejecutivo.
le hicieron justicia al Poder Legislativo. El Poder Judicial, gente, no tiene capacidad. A ver, yo trabajo en el Poder Judicial y a veces eh, me veo que el Poder Judicial es como un francotirador, tiene una bala, no está preparado para gestionar el territorio. El Poder Judicial está pensado para discutir problemas entre personas, entre sujetos individuales. Cuando la cuestión pasa a lo colectivo, vos no te das idea, Mónica, en el problema que se mete. Básicamente, por ejemplo, en nuestro, ok, Karina, gracias, abrazo. En nuestro país no existe una norma que regule los procesos colectivos. No, Entonces, esto que hay, ¿cómo se arma lo que decimos los abogados, ¿no? ¿Cómo se arma el frente activo? ¿Quiénes litigan? ¿Quiénes entran y quiénes no entran? ¿Quién nos representa, Mónica? Vos fíjate que todas las causas ambientales que tenemos en el país, o las principales, llevan nombres de personas. La principal causa ambiental que tiene el país se llama Mendoza. Habría contado otra pavada con la que siempre me gusta la charla. Yo cuando empecé a estudiar Derecho Ambiental, me hablaban de la causa Mendoza. Yo tocaba así medio de oído, todo esto, Mendoza, 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 y hablaban del riachuelo, y yo decía, ¿qué tiene que ver el riachuelo con la provincia de Mendoza? Miren la pavada que tenía en la cabeza, ¿no? Y en realidad después me enteré de que Mendoza era una señora. Se llama Mendoza, Beatriz. Es una señora, a quien tengo el gusto de conocer hoy. Pero es una señora, y la señora lleva el nombre de la principal causa ambiental que trabaja la Argentina, que es un fallo que se estudia en todo el mundo, ¿sí? Que ha implicado los movimientos más audaces de la Corte, y sin embargo es una señora quien impulsó esa causa, acompañada por, básicamente, ONGs. A nivel, en Salta, otra causa que yo cuando estudiaba se llamaba Salas, una fallo en materia de ley de bosques. Y Salas es Dino Salas, es un señor, un cacique de una comunidad indígena. ¿Sí? Y así todo, a Mar Chiquita, que está cerca acá donde estamos nosotros, la causa Fraga es una señora, es Esther, y así todo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo? ¿La gente está saliendo a pelear, a demandar en la justicia para proteger el ambiente? ¿Y qué parte del Estado tendría que hacer eso que no lo hace y lo tienen que hacer las señoras, las Mendozas, las Fragas, los Salas, ¿sí? Los Martínez? Fíjense los fallos ambientales, algo provincia generalmente son, o sea, o son problemas entre provincias, o hay un nombre de un tipo o una tipa que encabeza un mega proyecto, un mega proceso. ¿Qué está faltando ahí para pensar en la justicia ambiental? Yo le pregunto, ¿qué parte del Estado se encarga de velar por los intereses ambientales? ¿O qué parte del Estado se dedica a demandar al Estado Ejecutivo cuando las cosas no funcionan? ¿Y qué se hace? ¿Se buscan personas? ¿Qué tipo de personas? Porque del otro lado, a ver, Arina Barreta, yo trabajo una causa acá en tribunales que tiene que ver con liberación de genética en trigo, y la causa tiene nombres de personas. Entonces, ¿por qué no dice Fiscalía de Estado su denuncia? ¿Por qué no dice Defensor del Pueblo contra tal cosa? ¿Por qué no dice Ministerio Público Fiscal contra Asindar por liberación de residuos peligrosos del río Paraná? ¿Por qué no dice eso? Entonces, eso es parte de la justicia ambiental, Mónica, ¿entendés? Eh, la causa de Santa Cruz era Asociación de Abogados Ambientalistas, gente que laburaba de onda, no es otra cosa que eso. Entonces, eh, tenemos que saber que hace años que no tenemos defensor del pueblo de nación. Y no es un tema de Milei, es un tema de Milei, de Alberto, de Mauricio, y lo vamos a fallar también. O sea, son varios, esto, Brailovsky estaba propuesto y se murió. ca- pero ven cómo el defensor del pueblo no se nombra, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, uno lee la ley del Ministerio Público Fiscal, dice que el Ministerio Público Fiscal es el garante del interés público, pero no le da facultades expresas para trabajar como legitimado activo bueno, me pongo medio abogado, pero no le da herramientas para trabajar temas ambientales, porque no lo dice la norma del Ministerio Público, como si, por ejemplo, lo dice la de Salta. Entonces, eh,
a ver, hay que conformar todo una arquitectura de Estado para que esto funcione. Y también para evitar, a ver, también me pongo del lado, como abogado que soy, me pongo del lado del diablo. Y también, si yo soy una empresa o soy un Estado, o soy lo que sea, también quiero tener una seguridad jurídica respecto de que cualquier persona que va a tener que juzgar una cuestión compleja esté capacitado para resolverlo. Porque también muchos jueces, muchas juezas, por miedo, sacan resoluciones que son complejas. A ver, le aparece el tema ambiental, se asustan, sacan medidas cautelares y de otro lado dejan un montón de obreros sin trabajo. Entonces, un profe me decía que el derecho ambiental es como las cuerdas de una guitarra, ¿no? Uno para afinar, cuando afina uno, a veces tiene que terminar afinando las 5 restantes. ¿Eh? Es complicada la cosa. Y hay que saber de que esto roza la política, de que esto roza la cuestión pública, que si uno demanda algo acá, se mete con variables complejas, con presiones, con intimidaciones, ¿sí? Con intereses. Es muy complejo, Mónica, esto. No es el problema de Daniel con Cristina, que estoy leyendo ahí, que podría llegar a haber un problema entre ellos. Esta es una situación muy complicada que requiere de política. Y si caemos en el Poder Judicial, es porque falló todo lo demás. Falló el legislativo, falló el ejecutivo, el provincial, el nacional y el municipal. Pero bueno, ese es el estado de situación. Al menos lo que yo logro advertir. ¿Habría que cambiar la ley de medio ambiente, modificarla para que no sea tan laxa y tenga, vos crees que parte de ahí o cómo estaríamos para que el Estado pueda intervenir para cuidar más el ambiente? En nuestro lugar, como sería Vaca Muerta, que para mí es un desastre, porque el fracking va a ser un desastre, o Santa Cruz, o el bosque petrolero en el Parque Nacional Calilagua, bueno, o el periglaciar en San Juan, en Hachal. Hay algo que está fallando. ¿Dónde está el derecho ambiental? ¿Dónde está la justicia ambiental? ¿Cómo hacemos algo para eso? Mira, yo creo que se podrían alcanzar normas más, más mejores, iba a decir, no sería más prolijas, mejores, normas más específicas, más, 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 más calificadas. Pero te puedo asegurar que con lo que hay se puede hacer mucho. Porque si no, sabes en que caes, Mónica, en esta de que es como una especie de, no me sale la palabra exacta, pero que pasó en anteriores gestiones donde parecería que la cuestión ambiental se solucionaba sancionando leyes, ¿no? La solución a los incendios de los esteros de Liberá y del Delta era la ley de humedales. ¿Hace falta la ley de humedales? Sí. ¿Vamos a evitar los incendios y ahora las inundaciones de los humedales eh, con la ley? No, no se soluciona con una ley. Porque volvemos al comienzo de la charla. Vos tenés que definir objetivos de política ambiental que se ejecutan a través de instrumentos jurídicos. Entonces, ¿hacen falta herramientas más finas? O sea, a ver, Mónica, ¿es mejor una llave de 15 que una francesa para ajustar una tuerca? Y sí, porque es la llave específica. Pero si la tuerca la tenés floja, ajustala con la que tengas. Y tenemos muy buenas herramientas. Después vamos a milímetro pulgada, nos ponemos más finos y con tal o cual torque. Digamos, digo, pasándome en algo que no manejo, que son las herramientas, pero a ver, las normas están, las herramientas no son las mejores, pero con lo que hay se podría hacer mucho. ¿Por qué no se hace? Porque si bien se definieron objetivos de política ambiental y se crearon herramientas, no se las pone en funcionamiento. Entonces, ¿a quién corresponde poner en funcionamiento los objetivos de política ambiental? ¿Al Poder Judicial? Cuando el Poder Judicial se mete en cuestiones políticas. Y ahí hay un problema, porque ahí trabajamos sobre la división de poderes. Entonces, es el Ejecutivo quien tiene que impulsar las políticas ambientales, quien tiene que tener proyectos a corto, mediano y largo plazo, diseños estratégicos de política. Pero estamos paveando. Veníamos paveando y seguimos paveando y ahora estamos recontra paveando. Estamos paveando todo el día. Entonces, ¿quién está pensando en la política energética, Mónica? Porque cuando sacrificaron Vaca Muerta, porque era la segunda reserva del mundo en materia de
de gas no convencional, no sé cómo se dice bien, era porque nos íbamos a salvar con eso. Íbamos a zafar como país con vaca muerta. Ahora, después me entero de que para pasar a ser un país de primer mundo hay que hacer agujeros acá enfrente de Mar del Plata. Digo, pero si el hidrocarburos lo íbamos a sacar de vaca muerta. ¿Cómo es eso? No, eso es otra cosa, porque tal cosa. Sí, puta madre, pero no es que hay que ir a la descarbonización, no es que tenemos que ir a. Sí, bueno, es que el gas es la transición. ¿Y cuál es la política energética del país? En los últimos, pero a ver, pensemos en 50 años. ¿Qué política tenemos desde hace 50 años como país? Y nada, estamos todo el día apagando ¿No incendios será y que no hablando tenemos pavadas. política de estados hace 50 años? Mónica, discúlpame, te muteé sin querer, pero de paso aprovecho también que si algún otro quiere preguntar, porque ya deberíamos ir cerrando la charla. Quedaron todos con cara de preocupados. Mutearon, Mónica. Salvo que la política sea esta, Mónica, ¿no? Para hacer percha a todo. Capaz que es esa. Y no nos la dicen y nos comemos el versito de Escazú, y de la Legión del Ambiente, de Estocolmo, de la señora Brundtland y de los ODS. Y sea todo sanata y en realidad, puede ser, sí, ¿cómo que no? Te la recontra entiendo, porque más allá de todo lo que estamos diciendo, vos sabés que nunca se emitieron tantos gases de efecto invernadero a nivel global como este año que estamos transitando. Entonces, más allá de todo, pareciera que la política es esa, ¿no? La de la degradación ambiental sostenida y sin límites. ¿Puede ser? Sí, Mónica, sí. Uno si sigue los medios de comunicación, se entiende que la única política que hay es la maximización de la generación de divisas. Y ya está, es lo único. Lo único. El otro día uno de los referentes de una oposición aliada al oficialismo, algo raro, Pichetto, este, instaba a las provincias a aflojar con el ambiente para poder maximizar la explotación de commodities. Disculpen el lenguaje, pero esto se podía resignificar en déjense de boludeces ambientales y saquen todo lo que puedan. Era el mensaje de un jefe de bancada, de una minoría importante en el Congreso. Y él expresa lo que ha expresado todo gobierno en el momento, en tanto la cartera ambiental siempre estuvo representada por 4 de copas a nivel político. Mirá, Nico, yo hay algo que no te voy a permitir que es que digas malas palabras porque vos me lo prohibiste a mí. Eso no está bueno. Perdón, perdón, doctor. Me estuviste 2 horas hablando antes para que no dijera malas palabras. Pero sí, es así, es parte de lo. Incluso tiene un nombre, se llama Pacto de Mayo, creo que es, y se habla de maximizar la explotación de los recursos naturales en las provincias, en consonancia, pero no está diciendo nada que no se haya anticipado este gobierno. Sus comandantes en jefe hablaban de privatizar el mar, hablaban de la capacidad de contaminar un río. Entonces, de Adoptar modificar. ballenas. Claro, viste, lo de las ballenas, plotear las ballenas con propaganda, prácticamente faltaba decir una huevada de esa. Y es cierto, Nico, porque también te proponen derogación de leyes de determinadas partes de la ley de Bosque que costó años conseguir. Entonces, pero vos decís, ah, es este loco. Perdón si alguno está a favor de este presidente, pero como decís vos también, Nico, a ver, ¿quién fue el ministro de Ambiente de la gestión anterior? Lavandier, ¿ok? Y el del anterior fue el Rabino Berman. Entonces, como decís vos, ¿qué personas se ponen a cargo de una cartera ministerial de Nación? Ahora la tiene Daniel Scioli, ya degradado el ministerio a subsecretaría con Turismo, Deporte y Ambiente. ¿Entienden? A ver, ¿cuál es? No, lo de Scioli está mal, le hicieron subsecretaría y antes estaba Cabandí, era mejor, cuando estaba el rabino vestido de planta. Entonces, eh, ¿cuál es la política? Y pareciera ser que la política es esta. Fíjense, a ver, yo siempre deliro con esto. A ver, el ministro de Ambiente tiene que ser el superministro. Tiene que ser un ministro o una ministra con una capacidad de negociación muy grande. Tiene que ser una persona muy respetable porque es aquella persona que en definitiva va a tomar decisiones respecto de energía, respecto de minería, respecto de flora, respecto de fauna, respecto de agricultura.
Imagínense, somos un país productor de commodities, el ministro de Ambiente es el ministro. Y sin embargo, fue un lugar que se destinó como premio consuelo para hacedores de política partidaria. Entonces, parecería que esa es la política, ¿no? Más allá de los instrumentos que tengamos, que pueden ser muy copados, muy potentes, y así como tenemos a las Beatrices Mendoza encabezando la más grande causa ambiental que tiene la República Argentina, una señora. Bueno, con ese comentario voy a ir ya cerrando la charla, ya son las 9. Algo inesperado, una charla de derecho fue la más larga que tuvo este ciclo y la tengo que cortar un poco apurado por el horario. Pero bueno, en primer lugar, te agradezco infinitamente la generosidad, Ariel. No esperaba menos de vos. El delicado uso del lenguaje, también te lo agradezco, sé que te costó. Un montón. Y les agradezco a todos ustedes el acompañamiento, la presencia en esta charla, que es la anteúltima. Vamos a cerrar el ciclo la semana que viene. Y les deseo un buen fin de semana. Creo que Ariel nos presenta, con la excusa de hablar de derecho, nos presenta una inquietud de cómo pensar un montón de cosas que nos organizan como sociedad, procesos de influencia, armonización de necesidades, planificación, necesidad de políticas, todo un montón de cosas que son grandes ausencias en nuestro contexto actual. Así que bueno, muchísimas gracias, Ariel, y muchísimas gracias a todos. Les deseo un gran fin de semana y los espero el viernes que viene para otro y el último encuentro de este ciclo de verano. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós. Adiós, hasta la Gracias. semana que Hasta viene. luego. Buen fin de. Gracias, gracias.